Hola, buenos días. Mi nombre es Ramiro Vidal, soy veterinario, egresado de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Cátedra de Anatomía, donde ejerzo mi trabajo como jefe de trabajo práctico. La clase de hoy está destinada a que estudiemos las generalidades de artrología. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas definiciones para empezar a hablar del tema, en donde vemos que la artrología, también conocida como sindesmología, es la rama de la anatomía que estudia las articulaciones o junturas. ¿Y qué es una articulación? Bueno, una articulación es la unidad anatómica formada por dos o más huesos o cartílagos que están unidas por algún tipo de tejido conectivo, cuya movilidad está de acuerdo, a las necesidades funcionales que existe entre esos dos huesos. Vemos la clasificación que hay de las articulaciones. Respecto a la clasificación van a encontrar distintos tipos de clasificaciones. Nosotros nos vamos a basar en la clasificación que da la nómina anatómica veterinaria, que divide a las articulaciones en tres tipos de acuerdo al tipo de tejido que actúa como medio de unión primario entre ellas. Vamos a ver articulaciones que se definen como articulaciones fibrosas, en las cuales el medio de unión es tejido fibroso. Hay otro tipo de articulaciones que son las articulaciones cartilaginosas, en las cuales el medio de unión es principalmente tejido cartilaginoso, cuyas características vamos a ver más adelante. Va a aparecer una imagen en donde se comparan las dos características principales que hay entre estos tipos de articulaciones. En términos generales, las articulaciones fibrosas y las articulaciones cartilaginosas se caracterizan por la imagen marcada con la letra B, en donde si pueden observar los dos extremos del hueso que contactan están unidos directamente por algún tipo de tejido conectivo. Ese tejido conectivo puede ser tejido conectivo fibroso y dará origen a una articulación de tipo fibrosa, o puede ser tejido conectivo de tipo cartilaginoso y entonces dará origen a una articulación de tipo cartilaginosa. A este grupo de articulaciones en donde los dos extremos de los huesos están unidos por contigüidad directa por tejido conectivo, también se las conoce como articulaciones no cavitarias. Va a aparecer la clasificación, mientras que si observan las articulaciones sinoviales marcada con la letra A, pueden observar que a pesar de que los dos extremos de los huesos por un tipo de tejido, sino que las extremidades de los huesos están rodeadas por una especie de cavidad que se forma y que se denomina cavidad articular. Por lo tanto, a las articulaciones sinoviales también se las conoce como articulaciones cavitarias, es decir, grupos de articulaciones. Las articulaciones en donde las extremidades de los huesos están directamente unidas por algún tipo de tejido conectivo serían las no cavitarias, mientras que aquellas en donde los huesos pueden estar en contacto pero sus extremidades no unidas directamente, sino que insertas dentro de una cavidad articular que son las articulaciones sinoviales. En la diapositiva número 4 podemos ver otro tipo de clasificación que pueden encontrar en la bibliografía. Aunque esta clasificación no es errónea, ha entrado en desuso, ya que clasificaba las articulaciones por el tipo de movimiento que realizaban, es decir, la capacidad de movilidad que tenía cada articulación. Así, antiguamente se denominaban diartrosis aquellas articulaciones que eran aquellas que tenían poco o escaso movimiento, mientras que se denominaba anfiartrosis aquellas articulaciones con menor grado de movimiento. Repito que aunque esta nomenclatura no está mal, ha quedado en desuso para que quede finalmente
que caracteriza a las articulaciones por su característica de cuál es el medio que une las extremidades de los huesos. Vamos a ver entonces ahora, en la diapositiva número 5, vamos a empezar a estudiar las articulaciones no cavitarias. Habíamos visto, teníamos aquellas en donde las extremidades de los huesos estaban unidas por un tejido que continuaba la extremidad de un hueso hacia la extremidad del otro. En general, ese tipo de tejido se denomina tejido conectivo y según las características de ese tejido conectivo, pueden clasificarse en fibrosas o cartilaginosas. Las articulaciones fibrosas se caracterizan porque el medio de unión es tejido conectivo, mientras que las articulaciones cartilaginosas se caracterizan porque el medio de unión entre las extremidades de los huesos es tejido cartilaginoso. Existe un tercer tipo de articulación no cavitaria que es la sinostosis. Esta articulación se caracteriza porque la sustancia intermedia entre los dos huesos en algún momento durante el desarrollo del animal se osifica. Y acá hay que hacer una aclaración, ya que la osificación de una articulación puede ser normal o puede ser patológica. Y acá es donde hay que diferenciar, porque aquellas que se osifican de manera patológica no constituyen una sinostosis, sino que, como su palabra lo dice, se calcifican o se osifican de manera patológica. En cambio, vamos a ver a lo largo de la clase que algunas articulaciones, sobre todo las fibrosas, pueden osificarse de manera... Entonces, esas articulaciones fibrosas se transforman finalmente en sinostosis. En la diapositiva número 7 vamos a empezar a ver las articulaciones fibrosas. Estas articulaciones fibrosas se caracterizan porque se hallan principalmente a nivel de cabeza, tanto en el esplagmocráneo como en el neurocráneo. Vamos a ver que hay 3 géneros de articulaciones fibrosas. Estos 3 géneros se caracterizan por cómo está constituido el tejido fibroso que une a los huesos: sindesmosis y las gónfosis. La más rara o la más difícil de observar en general es la gónfosis, que aquí está marcada en la imagen de abajo a la izquierda. Es el tejido fibroso que une los dientes a los alvéolos. Como pueden observar en esa imagen, en los laterales del diente hay una pequeña banda de color celeste que representa el tejido fibroso que está uniendo la estructura del diente, propiamente dicho, al alvéolo que lo aloja. Por eso esa articulación se denomina al alvéolo que lo aloja. Por eso esa articulación se denomina gónfosis y especialmente la van a estudiar aquellos alumnos que cursen anatomía 2. Mientras que aquellos alumnos que estudien anatomía 1, en general van a ver los otros 2 géneros, que son las suturas y la sindesmosis. En la diapositiva número 9 vamos a hablar de las suturas. Las suturas se caracterizan porque las superficies articulares están unidas firmemente por algo que se denomina ligamento sutural. Es el ligamento extremos de los huesos. En este caso, en la imagen puede observarse las diferentes suturas que hay a nivel de la cabeza, y si dan otro clic van a ver que aparecen una clasificación de los tipos de sutura que está determinada por el tipo de afrontamiento que tienen los huesos de unión. Aunque yo no voy a hablar estrictamente de cómo es cada una de las suturas, porque eso lo pueden encontrar en la bibliografía, lo importante aquí es que pueden observar que en todos los tipos de sutura, ya sean las dentadas o las escamosas, siempre los huesos están muy cerquita uno del otro y entre ellos existe un mínimo espacio que está relleno por tejido conectivo de tipo fibroso que se denomina ligamento sutural.
Vamos a hablar de la sindesmosis, que era el siguiente género de las articulaciones fibrosas. A diferencia de las suturas, las sindesmosis se caracterizan porque el tejido es más grandes, y al ser más grandes, este tipo de articulaciones, este género de articulaciones, tienen una movilidad un tanto mayor que las suturas. Estas articulaciones no están muy desarrolladas, pueden encontrarse generalmente en lo que estudiemos a nivel de la mano del equino, en donde pueden observar en la imagen de la derecha a nivel de la articulación entre el gran metacarpiano y los rudimentarios, marcado con la flecha de color celeste, aparece marcado con la flecha de color celeste, aparece una pequeña banda de tejido conectivo que conforma el ligamento que une a estos dos huesos y que conforma la sindesmosis. También se puede observar en la imagen de la izquierda, entre el radio y la ulna, entre el radio y la ulna del perro, es decir, en el antebrazo, hay un pequeño espacio que se forma entre estos dos huesos y ese espacio está relleno por este ligamento que conforma la sindesmosis. Una de las características que presentan esta sindesmosis es que en general no se osifican y por lo tanto no se transforman en sinostosis, como sí es frecuente que exista con las suturas, sobre todo en aquellos animales añosos, en donde con el correr del tiempo el tejido conectivo de la sutura se va osificando y termina formando una sinostosis. En la diapositiva número 11 vamos a encontrar las articulaciones cartilaginosas. Habíamos dicho que las articulaciones fibrosas se caracterizaban porque eran articulaciones no cavitarias, en las cuales las dos extremidades de los huesos estaban unidas por tejido conectivo, pero en este caso este tejido conectivo es de tipo cartilaginoso. Estas articulaciones y en la cintura pélvica. Hay dos géneros de estas articulaciones: las sínfisis y las sincondrosis. En la diapositiva número 13 definimos qué es una sínfisis. Antiguamente a las sínfisis se las clasificaba como anfiartrosis. ¿Recuerdan? Como articulaciones de poco movimiento. Bueno, en este caso, las sínfisis se caracterizan porque el tejido que une a las extremidades de los dos huesos es fibrocartílago. En general, y lo más frecuente, es que este fibrocartílago se presente como un anillo fibrocartilaginoso. Y es muy común de encontrar en las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. En las imágenes que tenemos hacia la derecha, pueden observar arriba una columna vertebral formada por varios huesos de tipo irregular, y esos huesos de tipo irregular están articulados a través de un disco fibrocartilaginoso. La periferia presenta un anillo fibroso que recuerda a las capas de una cebolla cortada de manera transversal. Es decir, pueden observar en la imagen de la derecha, abajo, cómo el disco que se muestra tiene en la periferia una imagen que recuerda a una cebolla, como está envuelta capa de hoja sobre capa de hoja. Y en el centro tiene algo que se denomina núcleo pulposo. Por lo tanto, este disco fibrocartilaginoso está conformado por dos porciones: un anillo fibroso externo y un núcleo pulposo interno. Existe otra articulación de tipo sínfisis en el cuerpo, que es la articulación entre el aparato hioides y el hueso temporal, que la vamos a desarrollar más adelante, ya que es una articulación
un tanto más complicada. Sin embargo, es importante que recuerden, porque en algunas bibliografías no mencionan a la sínfisis como aquella formada por tejido fibrocartilaginoso. Así que por favor tengan cuidado al momento de clasificar estas articulaciones. Vamos a describir a las sincondrosis. Este género de articulación cartilaginosa se caracteriza porque el medio de unión no es fibrocartílago, sino que es cartílago hialino. Lo vamos a encontrar sobre todo en la unión entre los dos huesos coxales. Va a aparecer un acercamiento de la imagen anterior. Van a ver que en el lugar donde esos dos huesos están articulados aparece un cartílago, que en este caso es bastante difícil. Aparece un cartílago, que en este caso es bastante difícil de observar, pero que está marcado con una línea azul que indica la presencia a ese nivel de cartílago hialino. Es muy importante tener en cuenta y no confundir lo que ocurre con la nomenclatura. Es importante tener en cuenta y no confundir lo que ocurre con la nomenclatura humana. En este caso, la articulación entre los dos huesos coxales en los mamíferos que nosotros estudiamos es de tipos sincondrosis y no forma una sínfisis. Sin embargo, a lo largo del día vamos a ver que esa articulación igualmente recibe el nombre de sínfisis pélvica, a pesar de que no se la clasifica como sínfisis. Pero esto es un término heredado de la nomenclatura humana que identifica a la articulación, pero no. Y entonces es importante tener cuidado de que, a pesar de que la llamamos sínfisis púbica, esa sínfisis en realidad está constituida por una sincondrosis en los animales domésticos. Hasta acá hemos visto los dos tipos de articulaciones no cavitarias. En la próxima diapositiva vamos a empezar a describir las articulaciones cavitarias. Recuerden ustedes que las articulaciones cavitarias correspondían a las articulaciones sinoviales. ¿Qué requieren las articulaciones sinoviales? Que requieren un estudio un poco más detallado de cómo es su anatomía, ya que los componentes que forman estas articulaciones son un poco más complejos que lo que veníamos viendo hasta ahora. Por lo tanto, vamos a organizar el estudio de las articulaciones sinoviales. Veamos en la diapositiva número 16 que estas articulaciones sinoviales vamos a estudiarla respecto a varios puntos. Primero, ¿cómo es su conformación general? Es decir, ¿qué elementos deben estar necesariamente presentes? Y vamos a estudiar otros elementos que pueden aparecer para colaborar en el funcionamiento normal de esa articulación. Eso respecto a su conformación. Después vamos a estudiar si las articulaciones son simples o compuestas. Y eso va a la cantidad de huesos que estén articulando en cada situación. Como tercer punto, vamos a ver si aparecen elementos accesorios, de manera que aquellas articulaciones que los presenten se van a transformar en articulaciones complejas. Y por último, en articulaciones complejas. Y por último, vamos a estudiar los tipos de movimientos, y esto depende de las superficies articulares. Vamos entonces a hablar del primer punto que habíamos dicho, que era la conformación general. Pasemos a la diapositiva número 17. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque toda articulación sinovial debe presentar los elementos que vamos a mencionar ahora. Las articulaciones sinoviales se caracterizan porque presentan una gran amplitud de movimiento. Pueden estar en contacto, pero nunca hay continuidad de una con otra. Y esto es fundamental de reconocer, ya que su plan básico de estructura está representado por superficies articulares que están recubiertas por un cartílago. Las dos extremidades del hueso unidas por una cápsula
que al terminar insertándose sobre las extremidades de los huesos, termina desarrollando una estructura que se denomina cavidad articular. ¿Qué es lo que caracteriza a la cavidad articular? ¿Qué es lo que caracteriza a estas articulaciones sinoviales? La formación de una cavidad articular. Pasemos entonces a la diapositiva número 19, en donde vamos a ver más en detalle cuáles son los elementos que conforman a la articulación. Cuáles son los elementos que conforman a la articulación sinovial. Observemos que tenemos en el dibujo se ven dos huesos que entran en contacto por sus superficies articulares. Cada una de sus superficies articulares recubierta por cartílago articular, es decir, la superficie articular recubierta de cartílago articular. Con el número 2 se observa que ambas extremidades de los huesos unidos por algo que se denomina estrato fibroso o capa fibrosa de la mente a esta cápsula fibrosa, y marcada con el número 3 existe una delgada capa que se denomina estrato sinovial. Tanto la capa fibrosa como la capa sinovial de la membrana son las que terminan determinando la membrana, son las que terminan determinando la formación de la cápsula articular. Y entre las extremidades de los huesos y la cápsula articular se forma una nueva estructura que es la cavidad articular. Esto es lo que debe estar, es la cavidad articular. Esto es lo que debe estar presente sí o sí en todas las articulaciones sinoviales. Recordemos, las superficies articulares recubiertas de cartílago, la cápsula articular que une las dos extremidades y tanto la superficie determinando la formación de la cavidad articular. Pasemos a la diapositiva número 20, en donde ya el esquema se hace un poco más complejo. Prestemos atención a la imagen de la izquierda, en donde ahora sí pueden observarse dos superficies articulares, cada una de las superficies en este caso el cartílago está pintado de color celeste, y observen que desde la extremidad del cartílago de un hueso hasta la extremidad del cartílago del otro hueso está unido el borde de esos cartílagos por la membrana. Por fuera de esta, externamente a la membrana sinovial, hay una capa más gruesa que se denomina membrana fibrosa. Tanto la membrana fibrosa como la membrana sinovial, junto con las extremidades de los huesos recubierta por cartílago, dan origen a lo que se denomina la cavidad. Puede observarse claramente como no existe continuidad entre una superficie articular y la otra, sino que aunque sea mínima, siempre existe la cavidad articular entre las dos superficies articulares. ¿De acuerdo? Si observan ahora la imagen de la derecha, pueden observar los mismos elementos y está en un esquema en donde se observan de vuelta las superficies articulares recubiertas por cartílago. En este caso el cartílago está marcado con el número 3, mientras que la membrana fibrosa está marcada con el número 4, la membrana sinovial con el número 2 y marcado con el número 1 la cavidad articular. Pueden observar, y acá sí es muy importante que le prestemos atención, algo que ya mencionamos, que es que la cápsula sinovial, la membrana sinovial, se extiende desde el cartílago articular de una superficie hasta el cartílago articular del otro. Mientras que si observan a la membrana fibrosa, sino que se inserta en el periósteo del hueso. Y esto es muy importante porque la cavidad sinovial tiene la característica de estar solamente en contacto con la membrana sinovial o el cartílago articular. Que estamos viendo ahora, o esta cavidad sinovial,
se caracteriza porque en el interior de ella vamos a encontrar un líquido que vamos a ver más adelante, que es el líquido sinovial. En la misma imagen, hacia la derecha, pueden encontrar un corte histológico donde se observan los mismos elementos. Un corte histológico donde se observan los mismos elementos numerados con los mismos números de la imagen que estábamos hablando recién. En donde pueden observar que por más que se ha realizado un corte de esta articulación, entre el hueso marcado con el número 12 y el hueso marcado con el número 13, siempre existe una pequeña brecha, que es ese espacio blanco marcado con el número 1 que identifica a la cavidad articular. En donde vamos a empezar a hablar de algunos de estos elementos. El cartílago articular se caracteriza porque es un tejido conectivo que presenta como matriz extracelular una sustancia similar al gel, en cuyo interior existen que están entrelazados en una malla de colágeno y elastina. Una de las características más importantes de este tejido cartilaginoso que recubre a las superficies articulares es que no posee vasos sanguíneos ni nervios. Y esto es fundamental, ya que este cartílago, al no estar inervado, no tiene sensibilidad. Y como vamos a ver más adelante, esto es fundamental para que durante el desarrollo de los movimientos no se perciba dolor. No quiere decir no se perciba dolor. No quiere decir que los otros elementos que conforman la articulación no estén inervados ni irrigados. En este caso, el cartílago que recubre a las superficies articulares es quien no tiene vasos sanguíneos ni nervios. El número de las articulaciones, pero en general es de 2 a 3 milímetros y en algunas partes puede llegar a ser 5. Y la característica o la importancia de que estas superficies estén recubiertas por cartílago es que ante todo, biomecánicamente, este cartílago están recubiertas por él. Más adelante y en otra materia ustedes van a estudiar que existen varios tipos de cartílago. En este caso vamos a ver la diapositiva número 22, en donde vamos a mencionar los diferentes tipos de cartílago para que ustedes simplemente conozcan que existen. Que recubre a las superficies articulares es cartílago de tipo hialino. Van a observar el cartílago hialino recubriendo en este caso la superficie articular de la epífisis distal del húmero, en donde puede verse esa estructura brillosa de color blanquecino que representa el fibrocartílago. Ya lo habíamos mencionado. Si le dan otro clic va a aparecer una imagen en donde se observa el fibrocartílago. Anteriormente habíamos mencionado que podía presentarse en los discos intervertebrales, pero también se puede observar en algunas estructuras como por ejemplo en relación a algunos meniscos. En este caso la imagen muestra el dedo de un equino en donde las 3 flechas están indicando fibrocartílago que recubre la cara palmar de distintos elementos. Por último, si dan un tercer clic, aparece el cartílago elástico, presente en los animales, y uno de los lugares donde lo podemos encontrar es en el cartílago epiglótico de la laringe, que es la estructura que está marcada con la flecha, o en el cartílago que conforma el pabellón auricular de la oreja. Respecto al cartílago articular, que es el cartílago hialino, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a observar en la imagen de arriba a la izquierda una técnica especial para demostrar el cartílago. Lo que se ve de color rojo es hueso, mientras para demostrar el cartílago, lo que se ve de color rojo es hueso, mientras que lo que se ve de color amarillo representa el cartílago que está cubriendo las superficies articulares. En esa imagen puede observarse los dos cartílagos prácticamente en superposición uno a otro, pero como entre medio de uno a otro,
pero como entre medio de ellos hay una pequeña línea transparente que demarca la presencia de la cavidad articular entre los dos cartílagos. En la imagen de la derecha, pueden observar las distintas zonas que conforman ese cartílago articular. Principal que ustedes las conozcan, sí les quiero contar que básicamente las capas del cartílago tienen diferentes funciones biomecánicas. La capa superficial le proporciona al cartílago una superficie lisa, capaz de difundir un tipo de sentido que respeta la orientación de las fibras que hay en su interior y en general le da un aspecto liso que le permite el desplazamiento de una superficie cartilaginosa sobre la otra. Si dan otro clic, aparece la zona intermedia. Si dan otro clic, aparece la zona intermedia. Esta zona intermedia a su vez presenta una subdivisión que no me interesa que conozcan, pero sí es importante que conozcan que esta zona intermedia actúa como zona elástica, permitiendo la distensión de las fuerzas que se aplican sobre el cartílago. Y por último, existe la zona 4, que es la zona calcificada. Esta zona calcificada es la que establece una firme unión con el hueso subyacente que conforma la zona donde el cartílago se ancla al hueso y en general termina anclada a una porción del hueso que se conoce como hueso subcondral. De manera que cada una de las capas que conforman esta delgada formación cartilaginosa tiene una función diferente y permite la difusión de las tensiones. La zona intermedia actúa como zona elástica, permitiendo difundir la presión que actúa sobre el cartílago y por último la zona calcificada que actúa como zona de unión. Si pasamos a la diapositiva, fijar nuestra atención en cómo se forma la cápsula articular. Aunque ya hablamos de ella, vemos de vuelta que esta cápsula articular es una estructura que termina formando un tubo entre las superficies articulares que forman la articulación y es la que delimita la articular. Particularmente, ya hablamos que consta de dos capas, una externa que es el estrato fibroso y que conforma lo que en la bibliografía se menciona como ligamento capsular, mientras que internamente e íntimamente adherida a ella se encuentra el estrato sinovial, que es la membrana sinovial. Esta membrana sinovial corresponde a un tipo de epitelio plano que se encarga de producir un líquido que es el líquido sinovial. En la diapositiva número 25 tenemos dos esquemas de articulación. En el esquema de una articulación sinovial en donde se ha hecho un pequeño recorte a la cápsula articular y pueden verse las dos superficies recubiertas por cartílago y cómo se forma la cavidad articular. Volvamos a hacer acento en que las superficies articulares no presentan continuidad entre una y otra, sino que entre ellas siempre hay un pequeño espacio que es el espacio que corresponde a la cavidad articular. En la imagen de la izquierda, que es un esquema de cavidad articular. En la imagen de la izquierda, que es un esquema de un corte de una articulación, podemos observar entonces de nuevo las dos superficies articulares recubiertas por cartílago y cómo la membrana sinovial se extiende desde la superficie de un cartílago para insertarse en la superficie articular, en la superficie cartilaginosa que recubre al otro hueso. Y entre estos dos, es decir, entre la cápsula sinovial y los cartílagos, se establece realmente la conformación de lo que se denomina externamente a ellos, pero fíjense que sin entrar en relación directa con el cartílago, se forma la cápsula fibrosa. Es decir, si pueden observar el tejido fibroso que forma esta porción externa de la cápsula,
Fíjense que no entra en contacto con el cartílago, sino que está insertado en el periósteo de los huesos. ¿De acuerdo? Pasemos ahora a la diapositiva número 26, en donde vamos a hablar de algunas características de esta membrana fibrosa. El espesor de la membrana fibrosa depende de la exigencia mecánica El espesor de la membrana fibrosa depende de la exigencia mecánica a la que esté cada articulación expuesta durante los movimientos. En algunos casos esa membrana es muy finita, mientras que en otros es extremadamente gruesa. La cápsula fibrosa es extremadamente gruesa. La cápsula fibrosa se caracteriza por estar irrigada, aunque su irrigación no es muy profusa, pequeños vasos sanguíneos llegan hacia ella, pero sí es muy característico que esté ricamente inervada, de manera que cuando esta articulación o esta cápsula fibrosa se estira, hay muchas terminales de dolor que se estimulan y por eso es que todos los tipos de esguinces articulares duelen cuando se producen. Por último, el estrato sinovial puede presentar algunas características anatómicas no observables a simple vista, sino que se requiere de una lupa para poder ver, y en este caso es que hacia el interior de la cavidad sinovial, esos pliegues o vellosidades son las estructuras que se observan en la imagen que aparece abajo a la derecha, como unas pequeñas digitaciones que son proyecciones de la membrana sinovial hacia el interior de la cavidad. La finalidad de la formación de estas vellosidades, la superficie del estrato sinovial hacia el interior de la cavidad. Si le damos un clic y miramos la diapositiva número 27, vamos a ver que esas vellosidades sinoviales pueden presentar distintas características anatómicas, pero están lo que esperamos que conozcan ustedes. Igualmente algunos libros la mencionan, estas proyecciones de la membrana sinovial muchas veces se caracterizan por la forma, y algunos las llaman vellosidades y otras las llaman, vellosidades filiformes, foliadas según cómo se presenten. Pero como les comenté antes, la caracterización de las vellosidades sinoviales excede a la exigencia de esta clase. Si pasamos a la diapositiva número 28, vamos a hablar ahora entonces de la cavidad, que la cavidad articular está delimitada específicamente entre los bordes del cartílago que recubre las superficies articulares, es decir, del cartílago hialino, y la membrana sinovial que se extiende desde la extremidad de un hueso hasta la extremidad del otro, originando esa cavidad articular está ocupada por lo que se denomina líquido sinovial o sinovia. Si pasamos a la diapositiva número 29, vemos que el líquido sinovial es un líquido de característica filante que se parece mucho a el aceite, que puede cambiar o variar de coloración amarillenta a transparente, es decir, incolora, y la función principal es lubricar las superficies articulares, pero también nutrir al cartílago articular, que como habíamos hablado antes, se caracterizaba porque no estaba irrigado y por lo tanto no posee vasos sanguíneos que le lleven oxígeno y nutrientes para que las células que viven en el interior del cartílago se nutran. Por eso, la nutrición del cartílago articular depende pura y exclusivamente de los nutrientes que lleguen a través del líquido sinovial. Plasmático, es decir, es un filtrado que las células que conforman la membrana sinovial producen a través de la filtración de la sangre y de la secreción que ellos hacen hacia el interior de la cavidad.
Está compuesto principalmente por ácido hialurónico y mucina, que es lo que le da ese aspecto oleoso y la capacidad de traer agua. Tiene muy pocos elementos celulares y puede ser más viscoso en articulaciones de pequeño volumen o más acuoso en articulaciones que tengan más volumen, más acuoso en articulaciones que tengan más volumen de líquido. ¿Sí? Lo importante es que muchas veces van a tener que extraer líquido de estas cavidades cuando hagan clínica, y la caracterización de ese líquido es importante, ya que el color puede hablar de distintas patologías que esté sufriendo ese líquido. Por ejemplo, cuando aparece de color rojizo, indica que se rompieron los vasos sanguíneos y que sangre está ocupando el espacio que debería estar. Esos vasos sanguíneos se rompieron y ahora está drenando sangre adentro de la cavidad articular. De vuelta, esto excede a los conocimientos de anatomía, pero sí es importante que lo tengan en claro, ya que es algo que muy frecuentemente van a utilizar, sobre todo aquellos que se dediquen a la clínica de equinos. Un detalle sobre la membrana sinovial que es muy importante de conocer y que se van a encontrar tanto en anatomía como en la aplicación clínica a lo largo de la carrera, es que muchas veces la membrana fibrosa que forma la cápsula articular, se hace muy finita y la membrana sinovial sale por estos lugares formando recesos sinoviales. Estos recesos sinoviales son fondos de saco que se forman donde el ligamento capsular es débil o falta. Desde ya que están comunicados directamente con la cavidad articular y por lo tanto la sinovia que rellena los recesos sinoviales es la misma cavidad articular. Muchas veces estos recesos sinoviales actúan como depósito de sinovia, pero otras veces actúan favoreciendo el desplazamiento de tendones que hay alrededor de la articulación y que pasan a través de ella para producir el movimiento. Recordar, los recesos sinoviales están directamente en relación con la cavidad articular. Son dependencia de las articulaciones. También existen una serie de estructuras que se denominan criptas sinoviales y que son pequeñas evaginaciones o capsular penetran en el espesor de los tendones sin atravesarlos completamente. Es un detalle, no es importante que lo conozcan, pero se los menciono porque en algunos libros lo van a encontrar como criptas sinoviales. Lo importante de vuelta entonces que recordemos es que los recesos sinoviales son la cavidad articular y que se forman en aquellos lugares donde la cápsula fibrosa o el ligamento capsular se hace más débil y entonces se evagina la cavidad sinovial. Pasemos a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver. En este caso, lo que se realizó es una técnica en donde se inyecta un tipo de colorante o de resina adentro de el espacio que ocupa el líquido sinovial, y cuando se realiza la disección se observa dónde quedó ese colorante y se define entonces la primera imagen que aparece arriba a la izquierda. Hay una articulación que se produce entre tres huesos. El líquido rojo llena todo el espacio que ocupa entre esos tres huesos, que estaría representando a la cavidad sinovial. Sin embargo, observen cómo ese colorante rojo se proyecta por fuera de la cavidad articular en forma de dos recesos, uno que en la imagen se ve hacia arriba y otro que en la imagen se ve hacia abajo, que se llaman receso dorsal y receso palmar. Vamos a ver que se llaman receso dorsal y receso palmar. Vamos a verla ahí mismo en un corte realizado en otra articulación, en donde de vuelta puede verse tres huesos que forman parte de la articulación,
En este caso, entre los tres huesos hay una delgada capa de ese colorante de color rojo, pero puede observarse como hacia la derecha de la imagen y hacia la izquierda de la imagen se proyecta el colorante rojo por fuera de lo que uno apreciaría a priori como la cavidad articular, recesos articulares. En este caso, el que se extiende hacia la izquierda es el receso dorsal de la articulación, mientras que el que se extiende hacia la derecha se denomina receso palmar. Si le dan clic a las imágenes van a ver que van a ir apareciendo el nombre de esos. ¿De acuerdo? Si le dan clic a la otra y pasamos a la diapositiva número 32, vamos a hablar de otros elementos que ya no son necesariamente, no tienen que estar necesariamente presentes en todas las articulaciones. Necesariamente presentes en todas las articulaciones. En este caso vamos a hablar de los ligamentos. Los ligamentos son elementos fibrosos que aparecen como un engrosamiento del ligamento capsular. Su composición principal es de tejido conectivo y tienen como principal función limitar el movimiento de las articulaciones. Cuando estos ligamentos están conformados por tejido conectivo denso, rico en colágeno, se denominan inervados, con fibras de colágeno que están dispuestas de manera paralela o formando una espiral, por eso se dice espiroidal, de manera que forman gruesos cordones que van desde el extremo de un hueso hacia el extremo de la articulación. Cuando estos ligamentos contienen, en vez de fibras de colágeno, fibras elásticas, se denominan ligamentos amarillos. Y a pesar de que en su formación tienen una pequeña cantidad de colágeno, al ser ricos en fibras elásticas, anatómicamente presentan un color amarillento, por lo tanto, se los conoce normalmente como ligamentos amarillos. Vamos a estudiar entonces que algunas articulaciones de tipo sinovial pueden presentar ligamentos y estos serán ligamentos blancos o amarillos. Pero recordemos que los ligamentos no son elementos necesarios para que una articulación sea sinovial. Va a aparecer un recuadro donde se aclara esto para que quede como una idea importante. Va a aparecer una imagen en donde se muestran de color amarillo los ligamentos, yendo desde el extremo de un hueso hacia el extremo de otro hueso. En este caso están viendo la articulación de los dedos de un bovino, en donde se ve el extremo distal de los huesos metacarpianos y las falanges, y pintados de color amarillo distintos ligamentos que están yendo desde los extremos de un hueso de una articulación hasta la extremidad de un hueso, del otro hueso de la misma articulación, ¿sí? Estos ligamentos en general son ligamentos blancos y los vamos a ver a lo largo del desarrollo, sobre todo de anatomía. Vimos entonces cuáles son los elementos que pueden conformar una articulación, cuáles de ellos son esenciales para que se forme una articulación sinovial. Hablamos de la superficie articular recubierta de cartílago, hablamos de la membrana articular formada por una capa fibrosa y una capa sinovial, cubre las articulaciones y la membrana sinovial, se forma la cavidad articular y que esa cavidad articular está rellena por líquido sinovial. Esos son los elementos esenciales en cualquier tipo de articulación sinovial. Después mencionamos los ligamentos, que son elementos que ayudan y que están puestos en su lugar para dirigir o restringir el movimiento articular. Pasemos a la diapositiva número 33. Como segundo punto, y vamos a hablar de la clasificación
de las articulaciones en simple referencia a la cantidad de huesos que aportan superficies articulares para formar la articulación. En aquellos casos en donde solo haya dos huesos, y ahora pasemos a la diapositiva número 34, en la imagen de la izquierda vamos a observar que ellos aporta una superficie articular. Este tipo de articulaciones se denominan articulaciones simples. Mientras que si observan la imagen de arriba a la derecha, pueden observar en la articulación del carpo de un equino, por ejemplo, está el radio, una serie de pequeños huesecillos que forman los huesos del carpo, que hacia distal articulan además con tres huesos que forman el metacarpo. Este tipo de articulaciones, en donde hay muchas superficies articulares que terminan dando forma a una articulación, se las denomina articulaciones compuestas. ¿De acuerdo? Entonces son simples cuando hay dos superficies articulares, son compuestas cuando hay más de dos superficies articulares. En la diapositiva número 35 vamos a hablar de las articulaciones complejas. Y acá es importante tener en cuenta esto. Pueden anexarse a los elementos que mencionamos antes formaciones especiales o fibrosas que se anexan y que están destinadas a perfeccionar la coaptación de las superficies articulares que forman la articulación. Si pasamos a la diapositiva número 36, vamos a encontrar la definición y los distintos tipos de elementos que pueden presentarse. De tipo fibrosos o fibrocartilaginosos son los discos articulares, los meniscos articulares y los labios articulares. Si le dan un clic, va a aparecer una imagen en donde se observa un disco articular. La característica del disco articular es que es articular. Si observan el esquema de la imagen, pueden ver que el disco articular separa completamente la cavidad articular en dos sacos separados. Como pueden observar en esa imagen, el disco pintado de color celeste se extiende completamente de un lado a otro, insertado en la membrana articular, de manera que se forman dos cavidades completamente separadas. La primera entre arriba y la segunda entre el disco y el hueso que está hacia abajo. Si dan otro clic, va a aparecer una imagen de un hueso, en este caso es la escápula. En la imagen de la izquierda se puede observar que la parte distal de la escápula, de la derecha, puede observarse mejor. Esa cavidad se denomina cavidad glenoidea. Es característico que esa cavidad glenoidea articule con la cabeza del húmero que se encuentra hacia distal. Pero lo normal es que la cabeza del húmero sea más grande que la superficie ósea que presenta la cavidad glenoidea de la escápula. Para que se adapte mejor, la naturaleza le puso un cartílago o un labio de fibrocartílago alrededor de toda esa cavidad glenoidea, que aumenta mucho la superficie. Si le dan un clic, van a observar un cordón de color celeste que rodea al esquema S y que permite identificar dónde estaría supuestamente el desarrollo del labio articular. Por último, nos queda hablar de los meniscos, que seguramente han escuchado hablar, ya que muchos deportistas sufren lesiones de estas estructuras articulares. Los meniscos son estructuras articulares de cartílago, con la diferencia de que los discos, habíamos hablado que dividen a la cavidad articular completamente en dos cavidades diferentes, mientras que los meniscos
no dividen a la cavidad articular, sino que por su forma semilunar o de media luna existe comunicación entre ambos sacos de las dos articulaciones, pero histológicamente son muy similares a los discos articulares. Por lo tanto, estos tres elementos, cuando se hacen presente en alguna articulación, hacen que esa articulación, es decir, los elementos accesorios, ya sea la presencia de un disco, la presencia de meniscos o la presencia de un labio, caracterizan a esa articulación como articulación compleja. Si pasamos a la diapositiva 37, vamos a ver que vamos a empezar a hablar, muy importante tener en cuenta, ya que en la clase de generalidades de osteología, ustedes estudiaron que en las epífisis de los huesos, una parte de ella conforma la superficie que entra en contacto con el hueso. De la forma que tenga esa superficie articular, es fundamental que ustedes la comprendan, la entiendan, la logren identificar, porque de ella depende el movimiento que va a tener la articulación. Van a ver que donde dice que el movimiento que pueda realizar una articulación depende casi fundamentalmente de las superficies articulares que la conforman. ¿Pueden aparecer elementos que restrinjan el movimiento además de la superficie articular? Sí, como hemos visto muchas veces de la superficie articular, sí, como hemos visto muchas veces aparecen ligamentos que pueden restringir aún más el movimiento de la articulación. Pero el movimiento articular depende fundamentalmente de la superficie articular. Por lo tanto, cuando uno estudie la superficie articular, por lo tanto, cuando uno estudie las articulaciones, tiene que recordar cuáles son las superficies articulares que entran en juego en esa articulación, ya que tratar de estudiarlo de memoria es un ejercicio imposible de llevar, porque esto puede cambiar y requiere de un ejercicio terrible de memoria. Mientras que si hacemos el trabajo al revés y aprendemos la superficie articular, tenemos el 90% del conocimiento asegurado. Vamos a ver entonces los tipos de movimiento articular. Vemos que hay 4 tipos fundamentales de movimiento articular. El primero y el más sencillo es el movimiento de deslizamiento. Para el movimiento de deslizamiento podrían imaginarse dos vidrios pegados uno contra otro y la capacidad que tenemos de mover esos dos vidrios contra otro y la capacidad que tenemos de mover esos dos vidrios. Pueden desplazarse hacia arriba y hacia abajo o hacia adelante y hacia atrás. Es decir, esos movimientos que hacen de una superficie plana pegada a otra superficie plana es lo que se conoce como movimiento de pegada a otra superficie plana, es lo que se conoce como movimiento de deslizamiento. Existe otro tipo de movimiento que es el movimiento de oposición. Acá es muy importante tener en cuenta que, como su nombre lo describe, cada uno de estos movimientos en el mismo eje pero en dirección contraria. Es decir, en el mismo plano pero en sentido opuesto. Los movimientos de oposición son dos. Uno es el movimiento de flexión y extensión. El otro es el movimiento de caso. En la imagen que está a la derecha están simbolizados con el número 1 y con el número 2. Pueden observar cómo el movimiento del número 1 se dirige hacia un lado, es decir, en este caso hacia la línea media. Ese movimiento se conoce como el movimiento de aducción hacia adentro, mientras que el número 2, obsérvense cómo realiza el movimiento que se opone al anterior, es decir, el hueso se desplaza hacia el lateral y por lo tanto se conoce como el movimiento de aducción. Como el movimiento de aducción. Los movimientos de flexión y extensión los vamos a ver más adelante. El tercer movimiento que vamos a ver es el movimiento de circunducción.
en el movimiento de circunducción, se combinan los 4 movimientos de oposición. Y están los 4 movimientos de oposición. Y está marcado en la imagen de la derecha con el número 3. Lo podrían realizar ustedes con su hombro y observar cómo con un punto fijo en la articulación, la circunducción genera una imagen que si uno tomara un lápiz y dibujara en un pizarrón o en una hoja, vería que describe la forma de un cono, con un punto en el vértice y una base ancha hacia donde está el número 3. El cuarto movimiento se denomina movimiento de rotación. Es muy similar a la circunducción, pero en vez de dibujar un cono, en este caso dibuja un cilindro y está representado en la imagen de la derecha con el número 4. El hueso realiza un movimiento circular para un lado y un movimiento circular para el otro, uno identificado con el número 4 y otro identificado con el número 5. Estos 4 movimientos son los movimientos básicos que pueden realizar las articulaciones sinoviales. Tener que aprender a describir según la forma que tengan las superficies articulares que entren en juego para conformar la articulación. Si pasamos a la diapositiva número 39, vemos esquemas de distintos tipos de superficie articulares de color rojo y de color celeste, mientras que abajo ejemplos anatómicos de distintos huesos en donde se presentan esos tipos de superficie articular. El primero se observa con 2 superficies planas, el segundo se observa con 2 superficies de tipo condilia, en el tercero se observa otro tipo de cóndilo, en el cuarto se observa un tipo de tróclea que se denomina gínglimo, y en el 5 se puede observar produce un movimiento de deslizamiento, pero que se conoce con el nombre de articulación deslizante o de tipo patín. Pero en todas ellas, fíjense que lo que caracteriza a la articulación son las formas de las superficies articulares que se ponen en juego. Va a estar determinado el tipo de movimiento que va a poder realizar cada una de las articulaciones. Y aquí vamos a poner uno de los ejemplos más característicos. La articulación marcada con el número 4, la articulación de tipo tróclea o gínglimo, caracteriza a un género articularmente movimientos de flexión y de extensión, ya que la presencia de las crestas o los labios articulares en la superficie, articulando con sus respectivas fosas, impiden el desplazamiento lateral de estas superficies articulares y particulares que tengan una tróclea de un lado articulado con una cóclea del otro lado, vamos a clasificar esa articulación como de género troclear, y esa articulación, como nosotros conocemos el tipo de superficie articular, ya sabemos qué tipo de movimiento articular, ya sabemos qué tipo de movimiento va a ser, y vamos a decir que es una articulación que se caracteriza por poder realizar movimientos de flexión y de extensión, pero que va a tener muy limitados o nulos los movimientos de lateralidad. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de conocer lateralidad. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de conocer las superficies articulares para después abordar el conocimiento de las articulaciones. Si pasamos a la diapositiva número 40, vemos otros géneros de articulaciones sinoviales en donde hay distintas subulares. La importancia de ellas va a permitir distintos tipos de movimientos que se ven en formas más complejas, por ejemplo, articulaciones de tipo trocoide, en donde podemos observar un vástago girando alrededor de una superficie articular, como se presenta en la articulaciones en forma de silla de montar, o articulaciones de tipo esferoides o elipsoides. Acá lo importante de vuelta, recordemos siempre en que el conocimiento
de memoria no nos va a permitir avanzar demasiado, ya que es un conocimiento que ocupa mucho. Hacemos un conocimiento de tipo deductivo, en donde al observar la superficie articular, nosotros la podemos caracterizar y en cambio a la caracterización de esa superficie articular podamos deducir el tipo de movimiento que ella va a realizar. Por eso es muy importante que conozcamos. Ha sido claro, que les haya gustado la presentación y que les sirva para realizar una lectura de la bibliografía y entender cómo se aborda el estudio de las articulaciones. Cualquier duda la pueden presentar en los foros donde van a estar los docentes aclarando cualquier detalle que se me haya escapado a mí en la clase o cualquier duda que les pueda surgir a ustedes durante la lectura de la bibliografía. Por último, quiero dejarles algo que ustedes no deben olvidar nunca y que deben incorporar como técnica en la descripción anatómica de toda articulación que ustedes vayan a realizar. Que es cómo es el método que hay para describir una articulación. Más allá de que esto es algo que van a tener que aprender para el momento de rendir los exámenes, es algo muy importante para la vida profesional. Llevar las características de las articulaciones y cómo ir mencionando sus elementos les va a permitir a ustedes no olvidar nunca cómo están compuestas y cómo funcionan esas articulaciones. Por lo tanto, vamos a dejar una pequeña guía. Debemos primero poner el nombre de la articulación y mencionar a qué especie pertenece. Por ejemplo, voy a hablar de la articulación del hombro del equino, porque seguramente la articulación del hombro, pero del canino, presente particularidades propias del perro. El segundo punto importante es clasificarla por su tipo y por su género. Habíamos hablado que el tipo articular corresponde a decir si la articulación es cavitaria o no cavitaria. Si no es cavitaria, hablar si es de tipo fibrosa o de tipo cartilaginosa. Mientras que si es fibrosa o de tipo cartilaginosa. Mientras que si es de tipo sinovial, diremos que es una articulación de tipo cavitaria y sinovial. Segundo, clasificar el género. Habíamos hablado que las articulaciones fibrosas tenían distintos géneros, las articulaciones cartilaginosas también presentaban distintos géneros y esto tenía que ver con la característica del medio de unión. Mientras que en las articulaciones sinoviales el género lo determina la forma que tiene la superficie. Si las articulaciones son simples o compuestas. Y agregar si hay presencia o no de elementos accesorios que la transformen en articulaciones complejas. Por lo tanto, en la clasificación de la articulación debemos decir el tipo, el género, si es simple o compuesta y si es o no compular. Y mencionar cuáles son los elementos que componen esa superficie. Es decir, para la formación del hombro entran en juego la cavidad glenoidea de la escápula y la epífisis proximal del húmero que presenta una cabeza. Por lo tanto, articula la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Después, describir si hay o no elementos accesorios. Es decir, la cavidad glenoidea de la escápula presenta un labio articular que hace que esta articulación sea compleja. Y después, describir los medios de unión. Y acá es algo muy importante que ustedes deben recordar. No se olviden nunca que el primer medio de unión que debe estar presente en toda articulación de tipo sinovial es la cápsula articular. Es considerada como un medio de unión y eso no nos debemos olvidar. Después mencionamos la presencia o no de ligamentos que ayuden a esa articulación a realizar sus movimientos o a determinar o restringir algún tipo de movimiento en particular. Escribir de las articulaciones, la membrana sinovial forma o no recesos sinoviales y si los forma, mencionarlos. Por ejemplo,
Las articulaciones que vimos en las imágenes cuando hablábamos de saco forman fondos de saco o recesos sinoviales, dorsales y palmares. Y por último, caracterizar el tipo de movimiento que hace la articulación. Es decir, esta articulación que estábamos hablando, que es la articulación del hombro, puede presentar movimientos de oposición, en este caso movimientos de oposición, en este caso presenta los movimientos de aducción y abducción, pero además puede realizar movimientos de flexión y extensión. Y cuando estos se conjugan, puede realizar los movimientos de circunducción. Es decir, es una articulación que por sus características de superficie articular puede realizar tanto movimientos de oposición como movimientos de circunducción. Espero que la clase les haya gustado, les haya quedado claro y cualquier duda nos vemos en el foro. Un saludo a todos, gracias por el tiempo y si pasamos a la diapositiva número 40, incluida la clase. Muchas gracias de vuelta a todos por haberme escuchado, espero les haya gustado y nos vemos en el foro. Hasta luego.